Imagina que eres el capitán. Llevas 3 semanas en el Atlántico. El viento sopla a tu favor. La bodega está llena de azúcar y tabaco. Y esta mañana, el mar está tan quieto que parece un espejo roto a tus pies. Tu tripulación desayuna en cubierta. Alguien canta. El cocinero maldice en portugués porque se le derramó el café. Es un día perfecto. Entonces, el vigía en el mástil deja de cantar. ¡Bandera negra! ¡Bandera negra por el norte! Y en ese momento, todo lo que creía saber sobre los piratas, las espadas relucientes, los duelos épicos, los héroes de película, se convierte en el mayor lujo que nunca debiste permitirte. Porque la realidad de lo que viene a continuación es mucho más extraña, mucho más calculada y, en cierto sentido, mucho más aterradora que cualquier cosa que Hollywood te haya mostrado. Hoy vamos a hablar del abordaje pirata real del siglo XVIII. Y te prometo algo, todo lo que crees saber sobre él está equivocado. Piensa en la escena clásica. Piratas saltando entre barcos con el sable entre los dientes, peleas a 3 bandas en cubierta, el capitán pirata con la capa al viento desafiando a los guardias del rey. Es una imagen hermosa. Es también una mentira casi perfecta. La verdad sobre el abordaje pirata es esta. En la mayoría de los casos, nadie moría. Y eso no era accidente. Era el plan. Lo más impactante de un abordaje pirata no es cuánta gente perdía la vida. Es cuánta gente seguía con vida cuando todo terminaba. Y la pregunta que deberías hacerte ahora mismo es, ¿por qué? ¿Por qué los hombres más violentos del Océano Atlántico se tomaban tantas molestias para no matar a nadie? La respuesta va a cambiar completamente la manera en que ves el siglo de oro de la piratería. Empecemos con el primer gran mito que hay que destruir, la idea de que los piratas eran asesinos en masa. Los piratas del siglo XVIII odiaban matar. No por bondad, no por principios morales, por una razón mucho más poderosa, porque matar era perder dinero. Piénsalo como un inversor con machete. Un capitán mercante muerto no puede decirte dónde escondió el oro de emergencia bajo las tablas del piso. Una tripulación masacrada no puede maniobrar el barco hasta el puerto donde lo vas a vender. Un cargamento destruido en el fuego del combate no sirve de nada. Los piratas no eran bárbaros sin cabeza, eran empresarios brutalmente pragmáticos que habían calculado el costo exacto de cada gota de sangre. Bartholomew Roberts, el pirata que capturó más de 400 barcos en 3 años, lo entendía mejor que nadie. Un barco intacto valía 10 veces más que un barco conquistado. La diferencia la ponía el miedo, no las espadas. Y aquí está la estadística que cambia todo. Más del 70% de los barcos atacados por piratas en el Atlántico del siglo XVIII se rendían sin disparar un solo tiro. 70%. Sin combate, sin sangre, sin el drama de película que todos esperamos. ¿Cómo lo hacían? ¿Cómo conseguían que un capitán con 30 hombres armados levantara las manos frente a unos extraños en el horizonte? La respuesta está en una de las invenciones más sofisticadas del siglo XVIII. Una que nunca enseñan en los libros de historia. La bandera. No cualquier bandera. La Jolly Roger. La calavera con los huesos cruzados que hoy decora camisetas de turista y parques de atracciones. Esa imagen que todos asociamos automáticamente con el peligro, con la muerte, con el romanticismo del mar. Pero en el siglo XVIII, la Jolly Roger no era un símbolo de muerte, era un documento legal, era una oferta de negocios. Cuando un barco pirata izaba la bandera negra, estaba enviando un mensaje muy preciso, muy calculado, que todos los marineros del Atlántico sabían leer. Ríndete ahora y saldrás con vida. Eso era todo. No era una amenaza de muerte, era una promesa de supervivencia con condiciones. Había, sin embargo, otra bandera, una que los marineros temían mucho más que la calavera negra. La bandera roja.
Cuando los piratas izaban el trapo carmesí, el mensaje cambiaba por completo. Ya no aceptamos rendiciones, no habrá prisioneros, no habrá negociaciones. Cada hombre en ese barco va a morir. La bandera roja significaba que ya habías rechazado la oferta negra, que ya habías desperdiciado tu oportunidad y que ahora las reglas del teatro habían terminado. Y eso, esa transición del negro al rojo, era el verdadero arsenal psicológico de los piratas. Pero la bandera era solo el principio. Mientras el barco pirata se acercaba, comenzaba algo que los supervivientes describían como el sonido del infierno acercándose. Tambores, trompetas, gritos coordinados en varios idiomas, disparos al aire, el sonido de cadenas arrastrándose, todo calculado para un solo propósito: que la distancia entre ese barco y tú se sintiera como una eternidad insoportable. Los supervivientes que declararon ante los tribunales coloniales repetían siempre lo mismo. Lo peor no era el peligro en sí, era el ruido, porque el ruido daba tiempo para imaginar. Y la imaginación de un hombre aterrorizado siempre es más cruel que cualquier pirata real. El sistema funcionaba. Y ahora ya sabes por qué el 70% se rendía antes del primer disparo. Pero supongamos que eres del 30% que no se rinde. Supongamos que decides luchar. Entonces, y solo entonces, los piratas sacaban sus armas. Y aquí viene el segundo gran mito que hay que destruir: las espadas largas y elegantes que ves en todas las películas. En el siglo XVIII, una espada larga en la cubierta de un barco era básicamente un instrumento de suicidio. Piénsalo. La cubierta de un bergantín mercante medía quizás 20 metros de largo por 7 de ancho. Estaba llena de cuerdas, poleas, escotillas, barriles, cabos enrollados, mástiles caídos y el caos completo de un combate. Intentar blandir una espada de 90 centímetros en ese espacio era exponerte a quedar atascado en una cuerda, a golpear a tu propio compañero, a perder el equilibrio en una cubierta mojada y resbaladiza. Los piratas de verdad usaban otra cosa. El arma principal era el cutlass, la espada de abordaje. Una hoja corta, ancha, curvada, pensada para golpear más que para estocar. No necesitabas precisión. No necesitabas espacio. Necesitabas fuerza y velocidad en un radio de menos de 1 metro. Junto al cutlass, el hacha de abordaje. No era solo un arma. Era una herramienta con doble función. En un extremo, una hoja para cortar personas. En el otro, un gancho de metal para cortar cuerdas, destrozar escotillas, arrancar barandillas. Los piratas no solo peleaban con ella, rediseñaban el barco con ella mientras avanzaban. Las pistolas existían, sí, pero solo tenían un disparo. Después de ese disparo, la pistola se convertía en una maza. Los piratas la llevaban colgada del cuello con un cordón, disparaban y la usaban como garrote antes de que el humo se disipara. Y luego estaban las armas que nadie menciona, los stinkpots. Vasijas de cerámica rellenas de una mezcla de azufre, brea, pelos de animal y resinas que, al romperse, generaban un humo negro, espeso y tóxico que ardía los ojos, cerraba la garganta y provocaba una tos que paralizaba. No mataban. Algo peor. Desorientaban, cegaban, aterrorizaban en el espacio de segundos. Y el carcas, el proyectil incendiario. No estaba diseñado para destruir el barco enemigo, sino para inmovilizarlo. Lo lanzaban a las velas para quemarlas parcialmente, para dejar el barco sin propulsión, como un animal herido en el agua. Vivo, pero sin poder huir. Y antes incluso de que los barcos se tocaran, mientras todavía había 100 metros entre ellos, los piratas disparaban un tipo específico de proyectil que tampoco ves en las películas: el tiro de cadena. 2 balas de hierro unidas por una cadena corta. Al salir del cañón, giraban como una hélice y cortaban lo que tocaban: cuerdas, velas, palos de maniobra. El barco enemigo no quedaba destruido. Quedaba cojo. Sus velas caían en cubierta,
Sus tripulantes tenían que esquivar metros de lona y cuerda aplastándose sobre ellos, y el barco perdía la capacidad de huir. Como un animal al que le cortan los tendones. Todo esto, recuerda, sin querer hundir nada, sin querer matar a nadie innecesariamente. Era cirugía de precisión aplicada a la destrucción. Cierra los ojos por un momento e imagina el olor. Azufre, brea ardiendo, pólvora mojada, madera quemada, sangre, sal. Todo al mismo tiempo, en un espacio donde no hay dónde escapar, mientras el humo negro te impide ver más allá de 2 metros. Eso era un abordaje real. Ahora vamos a vivirlo en tiempo real. 3 minutos. Así de rápido duraba la parte violenta, si es que llegaba a producirse. Minuto 1. El barco pirata ha cerrado la distancia. Puedes ver las caras. Puedes escuchar los gritos individuales ya, no solo el ruido colectivo. Entonces vuelan los garfios de abordaje, grandes ganchos de hierro atados a cuerdas gruesas que se clavan en la borda, en las cuerdas, en las barandillas. Los dos barcos quedan unidos como dos animales peleando. En ese momento caen los stinkpots. El humo negro llena la cubierta. Alguien grita, alguien tose, alguien dispara sin ver a dónde. Los barcos chocan con un golpe sordo que se siente en los huesos, un impacto que desequilibra a todos, que rompe barriles, que tira cuerdas. Y en el humo y el caos y el sonido de madera contra madera, los primeros piratas empiezan a cruzar. Minuto 2. La primera ola de abordaje no intenta matar a nadie. Tiene dos objetivos únicos y precisos: el timón y el capitán. Controlando el timón, el barco no puede maniobrar ni intentar escapar. Capturando al capitán, la tripulación pierde su centro de decisión. No hace falta más. El resto de la tripulación, sin órdenes claras, en medio del humo, con piratas aullando en 4 idiomas, suele paralizarse. En ese segundo minuto, la batalla psicológica se convierte en derrota táctica. Minuto 3. Y aquí está el detalle que más me impresionó cuando lo encontré en los archivos históricos. Los piratas conocían la geometría de los barcos mercantes mejor que sus propias tripulaciones. Sabían exactamente cuántos escalones había hasta la bodega. Sabían dónde se guardaban normalmente los valores. Sabían qué puertas cedían con un golpe y cuáles necesitaban el hacha. Se movían por un barco desconocido como si lo hubieran diseñado ellos mismos. ¿Por qué? Porque muchos de ellos venían exactamente de esos barcos. Muchos piratas del siglo XVIII habían sido marinos mercantes, marineros de la armada, trabajadores de puertos. Conocían los planos porque habían vivido en barcos idénticos durante años. En 3 minutos, si la tripulación seguía resistiendo, la batalla ya estaba decidida. Pero siempre quedaba una pregunta abierta. ¿Qué pasaba cuando nadie se rendía hasta el final? ¿Qué pasaba cuando la violencia había sido máxima y el barco estaba tomado y la tripulación vencida? ¿Qué reglas quedaban entonces? Aquí es donde la historia se vuelve más extraña todavía. En el corazón del caos más absoluto, en el minuto en que todo ardía y nadie podía distinguir nada a través del humo, los piratas del siglo XVIII mantenían un código. No porque fueran hombres de honor en el sentido romántico, sino porque el código era, una vez más, un instrumento de eficiencia económica y supervivencia colectiva. Primera regla. Mujeres y niños no se tocaban. Esta no era una norma sugerida, era una ley con pena de muerte. Y la pena la ejecutaba la propia tripulación pirata, no ningún tribunal externo. ¿Por qué? Porque si un pirata tocaba a una mujer o un niño en un barco capturado, cada gobernador del Caribe, cada almirante de la Royal Navy, cada capitán de barco mercante se convertía automáticamente en su enemigo personal. El valor económico de ser predecible, de cumplir la promesa de la bandera negra, superaba con creces cualquier brutalidad momentánea. Segunda regla.
El capitán que se había rendido sin combate recibía un trato específico. Le devolvían su barco o le daban una chalupa con agua y comida suficiente para alcanzar tierra. No siempre, no en todos los casos, pero era la norma suficientemente extendida como para que los capitanes mercantes la conocieran y la calcularan. Rendirse tenía un precio conocido. Resistir tenía un precio desconocido. Y los seres humanos, cuando tienen miedo, prefieren siempre lo conocido. Tercera regla, y esta es la que más me gusta. El cirujano del barco capturado era intocable. Más que intocable, era invitado. Los piratas tenían una necesidad desesperada de médicos. Sus propias tripulaciones sufrían constantemente de escorbuto, heridas infectadas, fiebres tropicales, huesos rotos. Un buen cirujano era un activo invaluable. Así que cuando capturaban un barco con médico, lo primero que hacían era buscarlo, garantizarle seguridad total y preguntarle, formalmente, con cierta educación, si estaría dispuesto a quedarse de forma voluntaria. Muchos decían que sí, porque los piratas pagaban mejor que la armada. Pero el código tenía un lado oscuro que equilibraba todo lo anterior, porque las mismas reglas que protegían a las mujeres y al cirujano también castigaban a quien las violaba. Y el castigo era específico, documentado y diseñado para ser memorable. Si un pirata agredía a una mujer en un barco capturado, el capitán no lo entregaba a ninguna autoridad externa. Lo juzgaba la tripulación. El veredicto era casi siempre el mismo. Marooning. Abandono en una isla desierta con una pistola cargada con una sola bala. No para que pudiera defenderse, para que pudiera elegir cómo morir. De sed en 3 días, o de su propia mano esa misma noche. El código pirata no era humanitario. Era una máquina de gestión de riesgos con pena de muerte incorporada. Y eso lo hacía funcionar. Así que regresemos a donde empezamos. Eres el capitán. El vigía ha gritado. La bandera negra está en el horizonte y se acerca. Tienes 30 hombres en cubierta. Tienes tu cargamento. Tienes los cañones cargados. Y tienes, en la cabina de popa, a tu esposa y a tus 2 hijos. Sabes lo que sabes ahora. Más del 70% de los barcos que veían esa bandera se rendían y llegaban a puerto. Sabes que si te rindes sin pelear, probablemente salgas vivo. Sabes que si peleas y pierdes, las reglas cambian. Sabes que en 3 minutos todo puede decidirse de una manera o de otra. ¿Qué haces? Dímelo en los comentarios. No hay respuesta correcta. Hay 30 tripulantes mirándote. Hay una bandera negra que se hace más grande cada segundo. Y hay una pregunta que no aparece en ningún libro de historia. ¿Cuánto vale tu orgullo comparado con lo que tienes que perder? Y si quieres saber qué pasaba después, cuando los piratas llevaban el barco a puerto, cuando dividían el botín, cuando juzgaban a los que habían resistido, cuando redactaban sus propios contratos y constituciones y sistemas de justicia, el próximo vídeo es exactamente sobre eso. Las leyes piratas. El código que gobernaba a los hombres que vivían fuera de la ley. Y te prometo que también va a sorprenderte. Pero antes de que te vayas, quiero que te quedes con una imagen. Esa mañana en el Atlántico, cuando el vigía gritó y el capitán mercante levantó los ojos hacia el horizonte, lo que vio no era el comienzo de una batalla, era el final. El abordaje pirata del siglo XVIII era teatro, un espectáculo minuciosamente ensayado, con actores entrenados, utilería específica, tiempos calculados y un único objetivo. Que el público, el capitán del barco que tenían enfrente, llegara a la conclusión correcta antes de que cayera el primer muerto. Las banderas eran el guión. Los tambores eran la música. El humo negro era la escenografía. Y los piratas eran directores de escena disfrazados de monstruos que sabían perfectamente que el miedo que construían era más valioso que cualquier combate que pudieran ganar. Los piratas más temidos del siglo XVIII no eran los que más mataban, eran los que menos necesitaban hacerlo.
Y esa bandera negra en el horizonte, esa mañana de calma perfecta, no era el anuncio de una batalla, era el anuncio de su ausencia. Un ultimátum elegante. Una pregunta con respuesta obvia. Los mejores psicólogos del Océano Atlántico no llevaban diplomas, llevaban garfios y banderas de calaveras, y entendían algo que tardamos siglos en reconocer, que el verdadero poder no está en la capacidad de destruir, está en la capacidad de convencer a alguien de que puedes hacerlo.